Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy porque, déjenme decirles, tenemos una noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Si son seguidores de las redes sociales y del mundo de la farándula, probablemente ya habrán escuchado algo, pero hoy vamos a desmenuzar todo. El título lo dice todo: Serkan y Özge pillados en hotel del secreto revelado. Sí, amigos, ustedes escucharon bien. Parejas que creíamos sólidas, secretos que parecían bien guardados, y de repente ¡boom! Todo a la luz. Estamos hablando de Serkan y Özge, dos nombres que suenan fuerte en la industria, dos figuras públicas que han mantenido sus vidas privadas con bastante reserva, o eso pensábamos. Lo que hoy vamos a revelar es algo que ha sacudido los cimientos de lo que pensábamos que sabíamos sobre ellos. Y créanme, la historia detrás de este descubrimiento es tan dramática como intrigante. Así que si les gusta el chisme, si les gusta estar al día con las últimas primicias, y si disfrutan cuando la verdad sale a la superficie, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba, quiero pedirles un favor enorme. Si todavía no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse aquí abajito. Es gratis, nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido exclusivo y además, activan la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. No se queden afuera de la conversación. Ahora, vamos a entrar en materia. La noticia es que Serkan y Özge fueron pillados en un hotel. Las palabras clave aquí son pillados y hotel, y juntas pintan un cuadro bastante sugestivo, ¿no creen? Pero vayamos por partes. Durante semanas, o tal vez meses, los rumores sobre la relación de Serkan y Özge habían estado circulando. Al principio eran solo susurros en los foros online, comentarios anónimos en redes sociales, esos típicos murmullos que a menudo se disipan tan rápido como aparecen. Sin embargo, estos rumores empezaron a tomar fuerza, a volverse más consistentes, y a involucrar a personas con supuestas fuentes cercanas. Pero, como sabemos, las fuentes anónimas pueden ser poco fiables, ¿verdad? Lo que realmente encendió las alarmas fue la aparición de una serie de fotografías y vídeos que parecían ser demasiado explícitos para ser simples especulaciones. Se dice que estas imágenes fueron capturadas por un paparazzi, un fotógrafo intrépido que apostó por conseguir la primicia del siglo. El lugar del supuesto encuentro, un hotel de lujo, un escenario perfecto para un encuentro secreto. Las imágenes, aunque no las mostraremos aquí por cuestiones de privacidad y ética, han sido descritas por múltiples medios como contundentes. Muestran a Serkan y Özge juntos en un contexto privado, en una situación que, según las interpretaciones, sugiere mucho más que una simple amistad. El hecho de que esto ocurriera en un hotel, lejos de miradas indiscretas pero a la vez susceptible de ser descubierto, añade un tinte de drama y misterio a toda la situación. ¿Quiénes son Serkan y Özge para que esto sea noticia? Bueno, ambos son figuras muy reconocidas en sus respectivos campos. Serkan, por ejemplo, es un actor que ha ganado fama internacional por su participación en varias series de televisión de gran éxito, conocido por su carisma y por mantener una imagen pública muy cuidada. Por otro lado, Özge es una figura igualmente prominente en el mundo del entretenimiento, ya sea como actriz, modelo o figura pública, siempre rodeada de admiradores pero también de cierta aura de misterio. La combinación de sus nombres ya genera un interés considerable, pero cuando se les ve involucrados en una situación así, la cosa se pone seria. Lo que hace esta historia particularmente jugosa es la aparente contradicción con sus relaciones anteriores o con la imagen pública que hasta ahora habían proyectado. Si uno de ellos o ambos mantenían relaciones sentimentales conocidas y estables, este encuentro en un hotel eleva la controversia a un nivel completamente diferente. Estamos hablando de posibles infidelidades, de secretos que salen a la luz, de la fragilidad de las relaciones en el ojo público. Y es que, seamos sinceros, el público ama estas historias. Nos fascinan las vidas de las celebridades y cuando se desmoronan un poco los muros de su perfección aparente, es inevitable que sintamos una mezcla de sorpresa, curiosidad e incluso un poco de morbo. Las especulaciones sobre la naturaleza exacta de su relación van desde un nuevo romance secreto hasta algo mucho más complicado y potencialmente dañino para sus vidas personales y profesionales. ¿Estaban ambos solteros y esto es el inicio de una nueva pareja? ¿O hay terceros implicados y este encuentro representa una crisis mayúscula? Las redes sociales están que arden con teorías y debates. Cada comentario, cada fotografía borrosa,
cada pista mínima es analizada hasta el extremo por miles de fans ansiosos por desentrañar el misterio. El debate se centra en varios puntos clave. Primero, la veracidad de las imágenes. ¿Son reales o podrían haber sido manipuladas? Aunque los reportes iniciales sugieren autenticidad, siempre existe esa posibilidad. Segundo, la interpretación de las imágenes. Lo que para unos es una prueba irrefutable de un romance, para otros puede ser una simple coincidencia o un malentendido. Y tercero, las implicaciones. Si esto es cierto, ¿cómo afectará a sus carreras, a sus relaciones personales y a la imagen que el público tiene de ellos? Hemos visto cómo en el pasado, escándalos similares han llevado a rupturas públicas, a caídas en picada de popularidad, pero también, en algunos casos, a renacimientos mediáticos. El público puede ser implacable, pero también puede ser sorprendentemente comprensivo si la historia se cuenta de una manera que resuene con ellos. Y esa es la duda que queda flotando: ¿cómo reaccionarán Serkan y Özge ante esta revelación? ¿Optarán por el silencio, por la negación, por la admisión? ¿Intentarán controlar la narrativa o se dejarán arrastrar por la marea de la opinión pública? La presión mediática sobre figuras públicas de esta magnitud es inmensa. Cada movimiento es escrutado, cada palabra analizada. Y en este caso, el descubrimiento de su encuentro en un hotel es una bomba que ha detonado la calma. Los medios de comunicación están ávidos de declaraciones, los fans exigen respuestas y la verdad, al final, siempre encuentra su camino. El título de nuestro vídeo no es una exageración, se trata de un secreto que de alguna manera ha sido revelado, y el impacto de esta revelación está aún por verse en su totalidad. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros como espectadores? Pues que tenemos una historia fascinante para seguir. Una historia de amor, de traición, de secretos y de la cruda realidad del mundo del espectáculo. Nos recuerda que detrás de las fachadas perfectas que vemos en pantalla o en las alfombras rojas, hay seres humanos con vidas complejas, con emociones y decisiones que a veces nos sorprenden. La vida de las celebridades se convierte a menudo en una telenovela en la que todos participamos comentando, juzgando y a veces incluso apoyando. Este evento sin duda va a marcar un antes y un después para Serkan y Özge, y para el público que los sigue. La transparencia, o la falta de ella, será clave en cómo se desarrolle esta situación. Y nosotros como canal, nos comprometemos a traerles las actualizaciones más relevantes y analizadas, siempre buscando la objetividad dentro de lo posible, pero sin dejar de lado el factor humano y el drama que estas historias inevitablemente conllevan. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿están juntos? ¿Es esto el inicio de algo nuevo o el fin de algo viejo? El tiempo y las próximas declaraciones de los involucrados dirán la verdad. Y nosotros estaremos aquí para contarla. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desgranado la noticia sobre Serkan y Özge siendo pillados en un hotel, explorando los rumores, las especulaciones y el impacto potencial de esta revelación. Lo que queda claro es que si bien las imágenes y los reportes sugieren una conexión privada entre ellos, la naturaleza exacta de esa conexión y las consecuencias de su descubrimiento aún están por definirse por completo. Lo que sí sabemos es que esta historia ha capturado la atención de muchos y ha abierto un debate apasionante sobre la vida privada de las figuras públicas. Espero que hayan encontrado esta información intrigante y esclarecedora. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Qué piensan que debería ser la reacción de Serkan y Özge? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajito. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir juntos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren de la primicia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando y trayéndoles lo mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.